Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte sobre las heces atrapadas en tu intestino. Muchas personas sufren de estreñimiento, de sentirse con el vientre pesado y se preocupan mucho con la idea de tener kilos de heces tóxicas atrapadas dentro del intestino. Te voy a explicar con más detalle lo que realmente sucede en tu organismo en relación con el estreñimiento y las heces atrapadas, y te diré qué puedes intentar hacer para mejorar esta situación. Quédate hasta el final porque no querrás perdértelo. Si te encantan los videos sobre nutrición, salud y buena forma, te va a encantar el canal, así que aprovecha y suscríbete. Recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones. Tengo videos nuevos todos los días, te van a encantar. Si te gustan estos videos donde hablo más sobre el estreñimiento, problemas intestinales, cómo intentar mejorar esa dinámica, ya deja tu like. Y cuéntame aquí si realmente estás preocupado con este tema de intestino perezoso, si ya sufres con eso, cuántos días has pasado sin evacuar. Vengo y hago aquí algunos videos para ayudar más con respecto a eso también. Vamos a empezar a hablar más sobre este tema de las heces retenidas en el intestino. Hay gente que dice que algunas personas tienen kilos de heces, 7 kilos de heces detenidas y atrapadas en el intestino. Estas heces pueden volverse tóxicas. ¿Qué puedes hacer para intentar minimizar esto? ¿Será que existe algún remedio casero, algún tratamiento que puedas hacer? Entonces vamos a empezar a hablar más sobre eso. Entonces, empezando por lo básico, las heces son el producto final de nuestra alimentación. Comemos la comida, la tragamos, pasa por el estómago y la parte nutritiva de ella va a ser absorbida en el intestino delgado. Y después el agua es reabsorbida en el intestino grueso. Y lo que sobra, lo que no fue absorbido, que son subproductos del alimento que consumiste, sale en forma de heces. Esto es algo muy básico, ya lo sabemos. Entonces, la cantidad de heces que produces, esto es un punto muy importante, va a estar íntimamente relacionada con la cantidad de alimento que consumes en el día a día. Entonces, las personas que comen más normalmente producen más heces. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que si comiste 1 kilo, no sé, 1 kilo es mucho, 200 gramos de arroz, que vas a evacuar 200 gramos. Porque como te dije, parte de ese alimento va a ser absorbido en tu intestino, así que lo que consumes no está directamente relacionado. Entonces, hay gente que dice que come mucho, pero no evacúa la misma cantidad de lo que come en el día a día. Es porque realmente una parte va a ser absorbida por tu intestino. El promedio, si tienes curiosidad de saber, estimamos que el peso de las heces varía entre 400 gramos y medio kilo en una persona promedio estándar. Entonces, una vez más, hay personas que comen más y pueden evacuar más. Hay personas que comen menos y van a evacuar menos. Personas con alguna restricción alimentaria, personas que estén haciendo alguna dieta muy restrictiva, comen menos y evacúan menos, y está bien porque eso está relacionado con cuánto han ingerido para empezar. Por supuesto, existen otras condiciones en las que las personas terminan evacuando mucho menos de lo que consumieron porque tienen algún tipo de desequilibrio en el intestino, muchas veces relacionado con el estreñimiento, el tránsito intestinal lento o el intestino seco. Entonces, hay casos en los que las personas consumen alimentos todos los días en una cantidad normal y pasan muchos días sin evacuar. Hay personas que a veces pasan casi 7 días sin evacuar o incluso más, dependiendo de su condición de salud. Y dicen que tienen kilos de heces en el intestino y que esas heces se van a pegar al intestino y se volverán tóxicas. Hay personas en internet que hablan sobre esto, que las heces cuando permanecen mucho tiempo en contacto con el intestino se pegan, se acumulan en la pared, forman una masa tóxica y que eso puede causar algún tipo de problema para el cuerpo porque podrías transferir compuestos tóxicos a tu organismo y todo eso. Entonces es importante que expliquemos exactamente lo que sucede en estos casos. Entonces hablemos más sobre lo que es correcto respecto a esto, porque realmente las heces no están hechas para quedarse 7, 8, 10 días en contacto con tu intestino. Pero, por otro lado, sabemos que las heces, a medida que pasa el tiempo y permanecen mucho en contacto con tu intestino, principalmente con el colon, que es la parte más distal, terminan teniendo más toxinas naturalmente presentes en el propio proceso de digestión. Y las personas que tienen más estreñimiento o tránsito intestinal lento pueden tener un mayor riesgo de presentar problemas relacionados con el cáncer de colon a mediano y largo plazo, porque esas toxinas permanecen más tiempo en contacto con ese órgano de lo que deberían.
Por eso lo ideal es que la persona tenga un buen flujo de heces, una buena evacuación, para que no tengas esas heces más tóxicas, detenidas allí mucho tiempo en contacto con esa mucosa. No se va a quedar pegado, no va a atravesar nada ni a contaminar el cuerpo. La cuestión no es esa, es más bien una cuestión tópica, de que esas células estén en contacto con agentes que son más tóxicos porque están en proceso de putrefacción, pueden tener bacterias y microorganismos dañinos, y eso a mediano y largo plazo, si ocurre siempre de forma muy crónica, puede ser un factor de riesgo para algunas personas. Existen algunos casos en los que personas que pasan muchos días sin evacuar, como mencioné, 7, 10 días, que ya es una cantidad realmente absurda de tiempo sin evacuar, en algunos casos específicos pueden desarrollar una condición llamada megacolon tóxico. Y ese megacolon tóxico no significa que esas heces se queden pegadas a la pared del intestino, como algunas personas sugieren. Siempre vas a tener una acumulación de heces allí que no lograste evacuar completamente en tu evacuación, porque eso es lo que normalmente se dice. Que si no haces esas limpiezas que aparecen en internet, tú que eres una persona normal, que evacúa día sí, día no, o que tiene un estreñimiento leve, que pasó 2 días sin evacuar y luego evacúa, tienes heces pegadas, detenidas allí, y por eso tienes que hacer esas limpiezas de internet. Eso es lo que estoy diciendo, que no es verdad. Existen casos más graves en los que las personas pasan 7, 10 días o más, y cuando se dan cuenta, porque hay gente que ni siquiera presta atención a cuánto tiempo ha pasado sin evacuar, hoy en día, con el ajetreo diario, la persona termina yendo al hospital con muchos dolores, con hinchazón en el abdomen, a veces con fiebre. Esto se debe a que el megacolon tóxico está relacionado con una masa de heces que quedó atrapada, endurecida y que la persona ya no puede eliminar. Realmente la persona reabsorbió tanto líquido de esas heces porque pasó tantos días sin evacuar. Recuerda que mencioné que el colon tiene esa función de reabsorber el agua en el intestino grueso. Entonces permanece tanto tiempo allí reabsorbiendo el agua de esas heces que se convierte, entre comillas, en una piedra y la persona ya no puede evacuar. En muchos casos es necesario realizar una intervención quirúrgica para retirar esa masa porque está obstruyendo, causando una obstrucción intestinal, y esto puede ser un problema de salud serio, grave, en el que realmente la persona puede incluso llegar a fallecer. Pero claro, como mencioné, esto ocurre en casos más extremos y tampoco va a suceder normalmente con una persona que estuvo 1 o 2 días sin evacuar y que por lo general tiene una evacuación regular, aunque su normalidad sea día sí, día no. Incluso tengo un video aquí en el canal hablando sobre cuántas veces por semana debemos evacuar, porque muchas personas tienen esa idea de que deben evacuar todos los días, 2 veces al día, y para algunas personas eso no es cierto. Entonces cada uno tiene su propio ritmo de evacuación, lo más importante es que observemos eso. Pero lo ideal también es que no pases más de 2 días sin evacuar, justamente para no acumular demasiadas heces allí y no reabsorber demasiada de esa agua, y así evitar que en algunos días se forme ese megacolon tóxico que sí puede ser perjudicial y realmente puede poner en riesgo tu vida. Una vez más, la idea del video no es asustar a nadie, todo lo contrario, el megacolon tóxico es una condición de salud un poco menos común, por suerte. Entonces, obviamente puede ocurrirle a algunas personas, incluso puedo decirte cuáles son los grupos de riesgo para que estén más atentos respecto a la probabilidad de tener esta complicación relacionada con la expulsión de las heces, pero es un poco más difícil que ocurra de forma más tradicional. Existen algunas cosas a las que puedes prestar atención, como mencioné antes: hinchazón abdominal, distensión abdominal, mucho dolor en el vientre, cólicos, no poder evacuar a pesar de los cólicos, fiebre alta, sensación de desmayo, latidos cardíacos acelerados. A veces la persona tiene diarrea y un cambio en el color, entonces a veces sale un poco de heces, pero sientes esa sensación de vaciamiento incompleto. Todo esto son señales de que tienes algún problema en tu región abdominal y que debes ir al médico o a la sala de emergencias para intentar hacerte algún examen y verificar si es tu caso o no. Muchas veces este megacolon tóxico puede estar relacionado con personas que ya tienen problemas inflamatorios intestinales, porque a veces con la resolución de estos problemas, con la resolución de la fase aguda de inflamación, tienes un estrechamiento de la luz, puedes tener obstrucciones. Entonces, en el caso de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, los problemas inflamatorios intestinales,
muchas veces pueden ser un factor de riesgo aumentado para que llegues a tener un problema de este tipo. También, si ya has pasado por una cirugía de resección intestinal, son otras cuestiones. Si ya tuviste algún tipo de cáncer y te sometiste a una cirugía, pueden ser más factores de riesgo, pero no todas las personas que tienen estas condiciones de salud van a desarrollar megacolon tóxico, para que quede bien claro. Y también puede haber personas que una vez más no tienen estas condiciones de salud, pero pasaron muchos días sin evacuar, ya sea por una cuestión alimentaria, por el uso de medicamentos, y terminan desarrollando megacolon tóxico también por otras razones. Entonces, una vez más, lo más importante es que siempre escuchemos a nuestro cuerpo, prestemos atención a los síntomas e intentemos observar cuántas veces por semana estamos evacuando. Porque hay personas que a veces se olvidan de fijarse en eso, ya están tan acostumbradas al estreñimiento que hasta se olvidan de recordar si evacuaron o no. Por eso es importante siempre tener una idea de si estás evacuando y cuál es el intervalo de tiempo entre una evacuación y otra. Otro detalle importante es que, como mencioné, muchas personas siguen recetas en internet que dicen que si comes determinado alimento te vas a librar de 7 kilos de heces que están atascadas en tu intestino. Ya entendiste que es muy poco probable que tengas una cantidad tan grande de heces acumuladas en tu intestino, y si las tuvieras, sería una condición de salud grave que debe ser atendida por un médico. Así que esto es algo en lo que siempre debes pensar. Y esos remedios caseros muchas veces son tés o soluciones laxantes que pueden hacer que evacúes y que sí elimines algunas heces que estaban allí detenidas, pero no están atrapadas, no están pegadas a tu intestino, no son tóxicas, sino que son heces que simplemente estaban más quietas allí. Y muchas veces también pierdes mucho líquido y eso puede causar cierta irritación en la propia mucosa de tu intestino. Por ejemplo, algunos de esos remedios están hechos a base de té de zen. Ya sabemos que es un té muy malo para nuestro intestino. Tengo un video hablando más sobre él. Así que ten cuidado con esas soluciones que dicen que vas a perder kilos y kilos de heces. Porque si quieres adelgazar, no son las heces que están retenidas en tu intestino las que van a hacer una diferencia tan grande, hasta porque, como ya dije, las heces siempre provienen del producto de la alimentación. Entonces, aunque elimines las heces de tu intestino en ese momento, a veces tienes que hacer una limpieza de este tipo, por ejemplo, para realizarte un examen, una colonoscopía u otro tipo de examen en el que realmente necesitas tener el intestino lo más limpio posible para que el médico pueda evaluar la imagen y todo lo demás. Pero naturalmente, después de algunos días, a medida que vas comiendo, el intestino se va llenando de nuevo y volverás a tener heces acumuladas en alguna parte de ese tracto digestivo. Entonces, el tracto digestivo siempre va a tener heces en algún lugar, ya sea en el intestino delgado, a veces en el intestino grueso, que es donde evacuamos. Así que recuerda que para un proceso de adelgazamiento, lo ideal es que pierdas grasa y no heces. Entonces, si estás interesado en perder 7 a 10 kilos de peso, ya debes saber que eso normalmente se refleja bastante en la báscula. A veces esto se debe al agua retenida o a la diarrea que provocan esos remedios caseros que la gente prepara. Así que mucho cuidado con esas soluciones milagrosas para adelgazar. Pueden deshidratarte, pueden irritar tu intestino y el efecto es el contrario, porque después terminas quedando más estreñido debido a esa irritación previa que causaste en tu intestino. Entonces, lo ideal realmente es que mantengas una alimentación más rica en fibras, rica en agua, disminuyendo las grasas procesadas, reduciendo el exceso de proteína. Tengo varios videos sobre esto en el canal, incluso podría hablar del tema aquí, pero el video se volvería demasiado largo. Así que lo ideal realmente es que si sufres de estreñimiento, tengo algunas recetas de laxantes caseros que no son irritantes, que puedes usar tranquilamente en tu día a día, ricos en grasas buenas, ricos en fibras, añadiendo bastante agua. Y recuerda que aquí tengo muchos videos hablando más sobre cómo prevenir el estreñimiento, cómo intentar mejorar el estreñimiento, y voy a dejar todo eso aquí abajo en la descripción para ti. Así que voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado algunos enlaces de videos que ya hice, listas de reproducción, hablando más sobre intestino saludable y recetas saludables que pueden ayudarte. Cuéntame si tienes problemas para evacuar, si ya los tuviste y mejoraste con la alimentación, la actividad física o la hidratación. ¿Qué hiciste que mejoró tu intestino? Me encantará ver tu comentario. Dale like al video, eso me ayuda mucho. Compártelo con quien le pueda gustar o lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena de cosas buenas, que es lo que quiero aquí en el canal. Hasta la próxima. Chao.